estamos muy orgullosos de haber publicado estos libros. Son algo más que un éxito editorial más, que lo es cierto lo que ha dicho Vicente. Les añado un dato más. La semana pasada, una semana antes de salir en la edición a la venta, que ha sido hoy, tuvimos que poner en marcha una segunda edición de Sangre, Sudor y Paz, del libro más pequeño, 517 páginas solo. No es normal, pero nos alegramos de verdad y nos enorgullece, como les digo, sobremanera. Debo agradecer muy especialmente la presencia aquí del exvicepresidente y exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que seguro que nos podrá hablar mucho de lo que va a este libro y darnos sus primeras opiniones, más que autorizadas. Una persona que se guarda mucho más, estoy seguro. Yo, como editor, hace tiempo que le vengo insistiendo en que también tiene un deber con los ciudadanos, con este editor, porque no les voy a engañar, y con los ciudadanos, y espero que algún día le convenzamos. Espero hacerlo yo antes de que me jubile o me jubilen, que ya me tocaría. Pero, en fin, en cualquier caso, muchas gracias, ministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pero estoy con lo que ha dicho Vicente. Aquí hay un hombre, hay una cara de un mérito extraordinario, de un quehacer infatigable, de una manera de ser que incluso para quienes venimos de una generación que, para qué les voy a engañar, no éramos muy proclives a la simpatía por la Guardia Civil, nos reconcilia inmediatamente por su bonomía, por su afabilidad, por su permanente, magnífico sentido del humor y del buen hacer con toda cordialidad. Me estoy refiriendo, claro, al coronel Manuel Sánchez Corbí. Él es el verdadero cerebro, creo yo, sin demérito de nadie, y el alma de este proyecto, que desde hoy ya es visible en todas las librerías y está a su disposición, por si aún no lo han comprado. Ahí hay una librera que les espera también y que estoy seguro les va a gustar. Con él va mi agradecimiento a su equipo, a un equipo magnífico, que incluye a la cabo primero Manuela Simón, ahí está, que es coautora de Historia de un desafío, del libro en 2 volúmenes, y al menos de otros 5, creo, miembros de la Benemérita que están debidamente uniformados y presentes en esta sala. Por cierto, que 2 de ellas hoy me han desnudado de mi corbata, con muy buen acierto, y me han regalado esta, preciosa, que desde ahí no sé si lo verán ustedes, pero está llena de tricornios. Me encanta, ¿verdad? Me la han sustituido amablemente por la otra. Gracias. Los editores tuvimos en todo momento la excelente colaboración, y quiero reconocerlo y subrayarlo, de un equipo, insisto, dirigido por el coronel Sánchez Corbí, que además tiene que compaginar esa labor, ha tenido que compaginar esa labor que ha durado al menos 4 años con su tarea diaria, que es la que les corresponde como funcionarios y servidores públicos. Pero esa ingente labor no se hubiese plasmado en un libro tan magnífico como es Sangre, Sudor y Paz sin la excelente también colaboración, la entrega y el entusiasmo de un autor de reconocido, más que reconocido prestigio y de méritos debidamente reiterados por numerosos premios y los que vendrán. Me estoy refiriendo a Lorenzo Silva, que además es un experto en todo lo que concierne a la Guardia Civil. Gracias a Lorenzo Silva, además, lo decía esta mañana en la rueda de prensa, yo tuve la primera noticia de este libro. Fue un chivatazo suyo el que me animó a no parar de hostigar amablemente a Manuel Sánchez Corbí hasta lograr que nos pusiéramos en la labor de edición. Estoy hablando del año 2013, si no me falla la memoria. O sea, ha pasado un cierto tiempo. Ha costado, pero todo lo bueno suele tardar si se quiere llegar a un buen puerto. Y aunque lo cite en último lugar, no es precisamente porque merezca ser puesto en la cola, no. Quiero destacar la labor eficiente, paciente, absolutamente profesional y yo, de verdad, inmejorable del colega, el periodista Gonzalo Araluce, que es el tercer coautor de Sangre, Sudor y Paz. Su intensa dedicación, también compaginada con su labor profesional como periodista, ha hecho que esto, que parecía una tarea al principio casi imposible,
a quien no le asusta recibir, como fue mi caso, 5 volúmenes que sumaban, he perdido la cuenta, no sé cuántos millones de caracteres de espacio, que es como contamos los editores, y que francamente eran apabullantes, pues Gonzalo afrontó la labor con una excelencia difícilmente superable, como verán ustedes. Yo no voy a entrar evidentemente en los contenidos ni en la materia del libro, que para eso están el exvicepresidente y exministro Pérez Rubalcaba y los autores, con la moderación de Manuel Campo Vidal, a quien también agradezco especialmente que haya aceptado moderar este encuentro, este debate, esta presentación. Pero sí que me permito decirles, primero, que estas son 2 obras complementarias, que se pueden leer perfectamente con muchas ganas, con mucho interés, tanto una como la otra. La breve, por decirlo de alguna manera, Sangre, Sudor y Paz, 517 páginas, si no me falla la memoria, tiene una agilidad extraordinaria, como se suele decir, pero es verdad, se puede leer casi como una novela, te invita a seguir sin parar hasta el final, es apasionante. La obra maestra, la obra madre, Historia de un desafío, es sin duda un texto que será imprescindible hoy y en el futuro. Y para cualquiera que le interese mínimamente de lo que estamos hablando, es un texto de fácil manejo, si lees el otro. Es decir, hay eso que llamamos los índices onomásticos, va muy bien, pero si están ustedes leyendo no sé qué párrafo de Sangre, Sudor y Paz y les interesa ampliar ese episodio, esa narración, ese testimonio de parte, simplemente yendo al índice, buscándolo en el otro, lo tienen y les sirve como material de ampliación para completar su lectura. Por último, y ahora sí que acabo, yo espero que, como se dice en el dossier de prensa que se ha entregado a los medios, esta obra sea, quiere serlo al menos, un paso decisivo en la dirección que apunta el autor de Patria, Fernando Aramburu, cuando afirma que la derrota literaria de ETA sigue pendiente. En cualquier caso, creo que es muy cierto que buena parte de lo que se cuenta en estas obras, en este libro, es inédito, no ha pasado ningún tipo de filtro ni censura y ciertamente es, ya lo verán ustedes, la historia más descarnada, más estremecedora, más desconocida, creo yo, de la lucha contra ETA. Y concluyo. Algunos dirán que hemos sido inoportunos, estoy hablando de los editores, publicar este libro justo en esta fecha, con lo que está pasando en mi tierra en estos momentos. Miren, decidimos esta fecha porque formaba parte del homenaje que quiere ser el libro a la Guardia Civil. Coincide con la fecha de la patrona y de la fiesta de la Guardia Civil. Evidentemente, no teníamos el chivatazo, hablando de chivatazos, de nadie del entorno del presidente Puigdemont de lo que iba a suceder hoy. Pero yo me alegro de esa coincidencia, y a algunos les puede parecer inoportuna, porque vamos a ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el eje? O si hay alguna palabra que resuma, o 2 palabras, el sentido de estos libros. Yo creo que son un canto y un elogio profundo al Estado de Derecho. Y hoy más que nunca eso merece ser recordado aquí. Gracias. Me llamó Ramón Perelló y me dijo, ¿quieres intervenir en este acto? ¿Me haces el favor de moderar este debate? No es ningún favor, le dije inmediatamente que sí, sin haber leído el libro, porque me parece que los demócratas en España tenemos una deuda pendiente de reconocimiento al esfuerzo de tantas personas, de tantas familias, de su institución, coronel, porque ustedes han defendido la libertad en este país y nosotros la defendíamos en nuestros artículos y otros la defendían simplemente con sus actitudes cívicas. Por eso estamos aquí. Sin más preámbulo, yo quiero darle la palabra a las personas que nos acompañan y, si quiere, después le daré la palabra también a Gonzalo. Le pasaremos un micrófono para que intervenga en algún momento. Lo haremos por este orden. En primer lugar, Lorenzo Silva, que ya ha sido presentado. Después el coronel, intervendrá también Gonzalo, y después el exvicepresidente y exministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Cuando quiera, vamos.
Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino por acoger esta presentación y a todos ustedes por acudir a escucharnos. Yo quiero alargar un poco este agradecimiento porque creo que he tenido el privilegio de poder contribuir a contar esta historia gracias al trabajo de muchas personas a las que quiero recordar en este momento antes que nada. Primero a los miles, a lo mejor decenas de miles de mujeres y hombres de la Guardia Civil que con su trabajo a lo largo de medio siglo consiguieron librar a los españoles y a los vascos, más en particular, de una de las amenazas más intolerables que han aparecido contra la libertad y contra los derechos de las personas en nuestro país. Ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo a menudo ingente, muchas veces incomprendido, en muchas ocasiones solitario, en muchos momentos amargo, es lo que contamos en este libro y no lo podríamos contar si esos hombres y esas mujeres no hubieran entregado esos pedazos de su vida como sacrificio en el servicio de los demás. Y creo que es el primer agradecimiento que tenemos que hacer. El segundo agradecimiento que yo tengo que hacer personalmente es a Manuel Sánchez Corbí y a su equipo, a las personas que han trabajado en la recopilación de todos los testimonios que sirven de base a este libro, a Manuela, a Elena, al resto de los guardias civiles que están aquí presentes y que nos han permitido contar con un material que tiene el valor de las experiencias vividas de primera mano, que tiene el valor del conocimiento, que tiene el valor de la información directa y que también tiene, como observarán quienes lean los libros, el valor de la emoción. El valor de la emoción de la que en muchos momentos es casi imposible sustraerse. Y me atrevería a decir que incluso por muy frío y muy escéptico que uno intente ser, es casi imposible sustraerse. Yo considero que mi oficio es el de contar historias y a veces eso siento que me impone una cierta obligación de distanciamiento. Cuando yo recibí los primeros tomos de la recopilación de testimonios que habían hecho inicialmente Manuel y su equipo, en más de un momento, leyendo lo que allí estaba escrito, los recuerdos y la manera en la que estaban expresados esos recuerdos por los protagonistas, por guardias civiles que o bien habían intervenido en la lucha contra ETA o bien habían sufrido ellos o sus familias, y a veces ellos y sus familias, los efectos de la acción terrorista, había momentos en los que era absolutamente imposible mantener el distanciamiento, momentos en los que uno no podía evitar sentirse devorado por la emoción de ese dolor, por la emoción de ese sacrificio y también por la emoción suplementaria que suponía hacerse cargo de la incomprensión y de la indiferencia, incluso, en la que en algunos momentos hubieron de arrostrar los guardias civiles ese sacrificio y ese sufrimiento. Sin ese trabajo no existiría ninguno de los dos libros. Desde luego no existiría Historia de un desafío, que es el repertorio, como decía Ramón antes. Recomiendo además vivamente las instrucciones de uso, ¿no? O el mot d'emploi, que diría Georges Perec, ¿no? Que ha dado él. Es decir, tenemos dos libros que están interconectados. Uno es una suerte de epítome o resumen, pero en cualquier momento puede remitir al otro, y el otro tiene el valor de la integridad, de la exhaustividad y de tener realmente testimonios muy detallados para hacerse cargo con mucho detalle de lo que fue esta historia, ¿no? Pero bueno, tenemos ese libro que es debido al equipo de Manuel, a Manuel y a su equipo, y tenemos Sangre, Sudor y Paz, donde tengo que hacer un agradecimiento más, que es, aparte del propio Manuel, que también lo firma y también ha contribuido a darle forma, a Gonzalo Araluce, no solo por el trabajo que antes señalaba en Ramón, que realmente era un trabajo ingente, sino por el talento, la intuición y la sutileza a la hora de escoger entre ese material que a veces es verdad que llegaba a apabullar, cuál era el que podía transmitir de manera sintética ese conocimiento, esa información y esa emoción también que estaba en el material de partida. A mí lo que me ha tocado es trabajar con ellos para intentar darle al resultado de Sangre, Sudor y Paz, pues digamos, yo siempre he pensado que el libro tenía que convertirse en una gran historia contada de la mejor manera posible y además que no renunciara a la épica, porque yo creo que en esta historia realmente hay épica. Esto es una historia épica. Esta es la historia de un desafío que en algunos momentos parecía insoportable, de un desafío que invitaba a quienes estaban inmersos en él a la desmoralización y al abatimiento, y de unos hombres y, a partir de un cierto momento, unas mujeres que no se dejaron abatir, que apretaron los dientes y que siguieron
combatiendo esa amenaza, no solo para superarla y para sobrevivir, como a veces dice el coronel, sino también para cumplir la misión fundamental que les han encomendado sus ciudadanos, que es defender los derechos y las libertades de todos los españoles y también, por supuesto, comprendidos en ellos, de todos los vascos. Y esa creo que es además claramente la idea rectora que se comprueba y se constata a lo largo de todo el relato. Y yo estoy aquí porque creo en las grandes historias y porque creo que hay historias que, además de ser grandes, son necesarias. Y no solo son necesarias, sino que también son terapéuticas y también son iluminadoras. Y creo que esta historia es necesaria, terapéutica, iluminadora. Es necesaria porque los españoles tenemos una extraña tendencia a la desidia en cuanto a la gestión de la memoria. A veces tenemos una tendencia un poco peor. Cuando somos diligentes con la memoria no es para custodiarla, sino normalmente para retorcerla, manipularla y acercar el agua a algún molino, ¿no? Pero fundamentalmente creo que de lo que pecamos es de desidia. Yo lo mencionaba esta mañana, hay un montón de grandes historias en el decurso de la historia de España que se ha perdido buena parte del material, que otros países, en otros lugares, habría habido quien los acopiara, ¿no? Ejemplos como el de un Bernal Díez del Castillo con la conquista de México, un Ramón Muntané, aquí en homenaje a Ramón, que además es tocayo suyo, respecto de la expedición de los almogávares, es decir, individuos que se echaban a la espalda contar una historia para que no se perdiera, son excepciones que confirman la regla. Aquí una y otra vez perdemos las historias y perdemos las enseñanzas que contienen esas historias. Creo que el trabajo de los guardias civiles que han recopilado estos materiales se parece al trabajo de esos cronistas que han trabajado para que esta historia no se perdiera. Porque esta historia, en efecto, es necesaria. Es una historia que nos enseña mucho de quiénes somos, de quiénes hemos sido y quiénes podemos ser. Y decía también que es una historia terapéutica, y creo que es una historia terapéutica, porque muchas veces tenemos también el cierto complejo de que los españoles hacemos siempre las cosas mal. Bueno, aquí contamos como una amenaza realmente tremenda, uno de los grupos terroristas más profesionales que han existido probablemente y con mayor apoyo popular, fue derrotada finalmente a través de una acción policial de primer nivel, con la acumulación de información, de inteligencia, de tal manera que quienes en los años 70 y 80 iban muy por detrás de los terroristas, en los años 90 y a principios del siglo empezaron a ir muy por delante, tan por delante que al final la propia ETA comprendió que no podía seguir actuando. Y decía que es una historia iluminadora porque creo que nos ilumina sobre los valores que realmente hacen fuerte, sólida y digna a una sociedad. Los valores de servicio, los valores de sacrificio y los valores de compromiso con la libertad y con los derechos de los ciudadanos. Eso, desde luego, a mí no me cabe ninguna duda que es el compromiso primero de los guardias civiles en general, pero quien lea este libro verá hasta qué punto de sacrificio y hasta qué punto de esfuerzo lo ha sido en la lucha contra ETA. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Quería darle la palabra a Gonzalo Araluce, periodista, que ha escrito junto con Lorenzo y ha hecho esa investigación. Si me acercan un micrófono, por favor, porque él está sentado en la primera fila, y si no, te ruego, Gonzalo, que solo saque un momentito, ¿no te importa? Con tu buena... ¿Sí? ¿Lo traen? Por aquí lo traen. Gracias. Adelante. Bueno, creo que es más cómodo que me quede de pie, ¿no? Para no dar la espalda a nuestro querido público. Bueno, ante todo, cualquier agradecimiento se puede quedar corto después de la introducción que nos ha hecho Lorenzo, ¿no? Que ha sido magnífica. Hay que hacerle extensible el agradecimiento a él y a todo el equipo fantástico que hemos trabajado aquí. A partir de eso voy a ir un poco al grano, como nos gusta a los periodistas, ¿no? Y voy a decir que estamos aquí con una ventaja inabarcable nosotros trabajando en este proyecto, y es que hemos escrito Sangre, Sudor y Paz desde la libertad. Y es una cosa que no mucha gente puede decir. ¿Cuántos compañeros periodistas han sufrido presiones, amenazas, intentando impedir que trabajen en libertad, ¿no? Incluso muchos lo han llegado a pagar con su propia vida. En mi familia esta mañana he hecho un pequeño recordatorio. Sabemos muy de cerca lo que significa esa libertad, ¿no? Mi abuelo dio la vida por ello en el año 76 y yo creo que si hoy estuviera viendo Sangre, Sudor y Paz sentiría una parte de orgullo y una parte de rechazo.
Orgullo, ¿por qué? Porque hemos alcanzado esa libertad por la que tanto luchó él, ¿no? Él fue asesinado por ser presidente de la Diputación de Guipúzcoa, consejero del Reino, y aquellos que no comulgaban con su forma de ver el País Vasco que él tanto amaba, pues decidieron acabar con su vida. Entonces, contaría con ese orgullo de que hayamos alcanzado esta libertad, pero también con un rechazo importante. ¿Por qué rechazo? Porque su asesinato aparece en la página 66 del libro. ¿Cuántas más páginas de desidia terrorista nos encontramos en ese sentido, ¿no? A partir de ahí, yo creo que hacemos una grandísima crónica, barriendo un poco para casa, si me lo permiten mis compañeros, una crónica periodística que arranca con el asesinato del guardia civil Pardines, el primer asesinato por ETA, y termina con Mikel Irastorza, el último jefe de ETA detenido hace apenas unos meses, ¿no? Hay casi 50 años de trayectoria en los que intentamos explicar dos claves que siempre apuntamos los periodistas, ¿no? ¿Cómo y por qué? ¿Cómo y por qué la Guardia Civil, de ser un cuerpo, no voy a decir obsoleto, pero sí sin medios para luchar contra el afán terrorista, se convierte en punta de lanza que nos ha permitido convivir en la libertad en la que nos encontramos ahora, ¿no? Entonces hacemos un recorrido que no son otros que sus protagonistas los que nos lo explican. Es un relato vibrante en el que nos encontramos mucho dolor, muchas lágrimas seguramente para el lector, en la que gente nos explica cómo malamente ha rescatado los restos de sus hijos tras las bombas terroristas, ¿no? Nos encontramos también con un relato vibrante porque hay seguimientos a etarras, seguimientos a comandos que nos hacen meternos casi en la piel de ellos porque son ellos mismos los que nos los cuentan, ¿no? Y luego también nos encontramos con una serie de conclusiones no escritas. Nosotros hemos hecho un relato contado por sus propios protagonistas para que el propio lector saque las conclusiones, pero es una parte también importante de todo esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en un ejercicio de honestidad tenemos que decir que nosotros no hemos sido equidistantes. Ser equidistantes en ciertos asuntos yo creo que es absolutamente peligroso, ¿no? Nosotros hemos tomado parte por la gente que nos ha permitido que hoy estemos aquí presentando este libro, que con más de 200 asesinatos en sus filas ha dado su entrega y su valía para que hoy vivamos en esta libertad, ¿no? Así que en ese sentido, Sangre, Sudor y Paz es un relato escrito con unas pocas manos de los que estamos aquí, pero escrito por cientos de voces que son a las que damos nosotros testimonio en este relato. A partir de ahí, pues solo nos falta intentar estar un poco a la altura de las expectativas, ¿no? Les agradecemos enormemente que estén aquí, intentaremos cumplir con esas expectativas y bueno, el que lea Sangre, Sudor y Paz verá lo que he insistido yo antes. No hay conclusiones, es el propio lector el que tiene que sacar conclusiones y nunca es tarde. De hecho, yo creo que es el momento propicio para llegar a este tipo de ideas, a este tipo de relatos. Así que el agradecimiento a todos mis compañeros y a todos ustedes que se encuentran aquí. Gracias. Citaba Ramón Perelló hace un momento en su presentación, en su intervención, esa frase de Fernando Aramburu: la derrota literaria de ETA sigue pendiente. Yo creo que después de este libro, después de este trabajo que habéis hecho, hay una gran contribución a que se pongan las cosas en su sitio, porque hay una máxima en comunicación que planteamos siempre: la realidad es la percepción de la realidad, y la realidad es la que fue, esa entrega, ese sufrimiento, ese riesgo que tuvo la democracia española, y sin embargo había no solamente que darle la vuelta a esa situación, resolverla técnicamente con esa progresión hasta tecnológica de la Guardia Civil a la que os habéis referido, sino que le faltaba quizá todo esto, que es quién lo cuenta a partir de los testimonios. Es muy difícil no llorar leyendo este libro, porque hay testimonios de familias rotas, lógicamente, y tuve oportunidad recientemente en una serie documental que hice para el canal Historia, 40 años de democracia, y todos los presidentes de gobierno y ministros, exministros que allí pude entrevistar, entre ellos Alfredo Pérez Rubalcaba, los presidentes de gobierno, que todos participaron, todo el mundo recuerda que el momento más duro siempre fue cuando se produció un asesinato, con el encuentro de las familias, con el encuentro de los compañeros. Por eso es muy importante esta contribución que habéis hecho a la derrota literaria de ETA, que sigue pendiente, pero menos, sigue pendiente, mucho menos después de esta contribución. Y ahora toma la palabra el coronel Manuel Sánchez Corbí, hombre clave en este trabajo, hombre clave
en muchas historias que están narradas en este libro y actual jefe de la Unidad Central Operativa, de la UCO, cuando quiera. Muchas gracias. Yo quizás debería comenzar por decir cómo nos surge la idea de este libro. La idea de este libro surge de manera muy natural. En mi caso, yo me crío en el País Vasco porque mi padre es guardia civil. Con pocos meses me voy a vivir al País Vasco, año 63. ETA no había matado, ya había puesto las primeras bombas. Estoy en el País Vasco hasta que me voy a la Academia Militar y cuando salgo de la Academia Militar, evidentemente, criado en un cuartel de la Guardia Civil del País Vasco, el destino solo podía ser la lucha antiterrorista y ahí dediqué toda mi vida hasta que en el año 2013, bueno, ya estaba absolutamente acabado. Y ahí percibí que todo lo que habíamos vivido, o que yo había vivido en primera persona, pero mucha gente había vivido, había que contarlo, porque ya desde el año 2009 percibíamos que los malos, y los malos, englobo malos, muchos malos, estaban contando otra historia. Lo que había sido una derrota por goleada, iban buscando que pasara a la historia como un empate, y era una historia por goleada. Había que contarlo y había que explicarlo. Y encima teníamos una gran facilidad, que los protagonistas directos estamos vivos, por supuesto, estábamos en activo, y contar una página de la historia de España triste, pero que acabó bien, no se podía dejar pasar, porque otros se apropiarían de ese final. Los historiadores, ahora mismo historiadores que escriban del Imperio Inca, pues lo tienen muy complicado, pero ahora mismo escribir de lo que ocurrió entre el año 58 y el año 2009 era fácil, porque teníamos los documentos, las personas. Y nos pusimos a ello porque eso no estaba escrito. Es más, yo creo que hoy en día, y hemos buscado bibliografía, eso no está escrito en una misma obra, en un compendio, Sangre, Sudor y Paz, de manera más densa, más contundente, o en Historia de un desafío, una versión ampliada. Eso no está escrito en ninguna obra. ¿Cómo empieza ETA y por qué? ¿Cómo va derivando ETA y cómo vamos evolucionando nosotros? Y cómo, de unos primeros tiempos donde la Guardia Civil, el Estado de Derecho en general, pero voy a hablar de la Guardia Civil, pues porque es lo que me toca, el Estado de Derecho estaba a años luz de unos terroristas que, por ejemplo, en los años 60, cuando empezaban, sus acciones consistían en tirar bombas fétidas para sabotear un acto del gobernador civil. O sea, ¿cómo de eso se llegó a lo que luego llegamos sin que nadie se lo pusiera? Había que contarlo y había que contar una derrota de ETA, que Lorenzo lo decía, en España somos un poco acomplejados y creemos que no valemos para nada. Bueno, el ejemplo de cómo se ha acabado con ETA es un ejemplo único en el mundo occidental, y ha habido otros grupos terroristas donde al final, el final no ha sido el mismo. En España, a ETA se la ha derrotado por el Estado de Derecho. ETA, que ha sido un grupo terrorista, yo me atrevo a aventurar, el mejor técnicamente que ha habido en el mundo, y se la ha derrotado con esfuerzo, con trabajo, con tesón y con participación. Y eso había que contarlo, porque si no lo contamos nosotros, lo cuentan otros. Ese fue el primer motivo. El segundo motivo era, hablamos de números, 860 muertos, no sé cuántos, 215 guardias, pero hay gente detrás. Hay gente detrás que merece ser algo más de un número. Pero nosotros, el plus que tiene este libro, aparte de explicar cómo nace ETA y cómo muere ETA y cómo se le derrota a ETA, es ponerle cara a mucha gente. Hoy aquí hay personas que han venido, que han perdido a sus hijos, a sus seres queridos. Tienen que tener algo más que el reconocimiento que en su día tuvieron. Tienen que tener una página en la historia. Tienen que saber por qué su hijo murió, o por qué sus hijas murieron, o por qué una chica que está aquí voló por los aires y su vida cambió. Lo tienen que saber y tienen que estar orgullosos de eso, porque aunque ellos no lo entiendan o no lo entendieron, eso no es gratuito. Y esa gente ha contribuido a que hoy
muchas generaciones de españoles podamos vivir en paz. Entonces, había que ponerle cara. Yo nunca le estaremos suficientemente agradecidos porque nunca tiene reparación. El que haya perdido un ser querido no tiene reparación. Lo han afrontado con valentía. Muchos han accedido a dar testimonios que hacen llorar. Yo, cada vez que leo los testimonios para corregir el libro, se te siguen saltando las lágrimas porque no puedes evitarlo. Y son gente con nombre y apellidos y todos ellos tienen cabida en esta obra. También tienen cabida los investigadores, y eso fue una de las claves de que acabemos con ETA, los guardias civiles, yo creo que por puro instinto de supervivencia, y si uno ve las páginas de los años 80, donde nos mataban de 3 en 3, de 4 en 4, sin ninguna reacción, sin ninguna defensa, eso hizo que creáramos una concha, un caparazón, que nos hiciera decir o ganamos o morimos, pero no ya nosotros, que al final nosotros es que moría nuestras familias. Y yo creo que el plus que tuvo la Guardia Civil para acabar con el terrorismo, aparte de ser el colectivo absolutamente más castigado, hay que ver que, por ejemplo, de los 215 guardias civiles que murieron, más de la mitad tenía menos de 30 años cuando murió. Eso es una salvajada. Ahora lo olvidamos. Pero eso había que ponerlo en valor. Entonces los investigadores hicieron suyo este trabajo y aquí hay un montón de ellos, de todos los niveles, que mañana, tarde y noche no tuvimos vida porque queríamos acabar con algo que sabíamos que o acabamos con ETA o ETA acabaría con nosotros, independientemente de la amenaza para el Estado. Ese fue un poco el motivo fundamental de lanzarnos a esta obra, que luego, una vez que estuvo hecha, tuve que pedir una pequeña ayuda a gente de Acciona o a gente de Securitas, que nos dieron un primer empujón, porque como todo este proyecto comercial, hacía falta un empujón, están aquí, se lo agradezco. Reservo un capítulo aparte, para no extenderme, porque habrá un coloquio más interesante con lo que diga el ministro Rubalcaba, a mis compañeros de Francia. La labor de Francia en el terrorismo de ETA ha sido criticada, con motivo, porque en los primeros años Francia era la cobertura que le hacía falta a ETA para seguir matando. Y de hecho, los que entonces, yo por ejemplo, vivía en Irún, iba al colegio a Francia todos los días, tú veías en Francia a los etarras de entonces que habían venido de matar y que estaban en los bares. Pero los veía yo y los veía la policía francesa y no pasaba nada. Era otra época. Francia fue la culpable de que en los primeros tiempos ETA tuviera el músculo suficiente para hacerse fuerte. Pero esto fue así hasta un determinado momento. ¿Por qué? Porque políticamente los países evolucionan, España también evolucionó. Cuando nace ETA en los años 60 y 70, en España estaba el régimen de Franco. Evidentemente, Francia, que ya era un país democrático, no podía prestar ayuda a unos ciudadanos vascos que se presentaban como antifranquistas, que lo eran, o decían que lo eran, aunque ya ellos pretendían ser independentistas. Francia evolucionó. Yo tengo el caso particular de que en el año 90 contactamos, pues gracias a la detención de un comando, con compañeros de la policía francesa que no nos conocíamos, y esa unión, aquí hay todavía alguno de ellos, más viejo que en el año 90, por supuesto, esa unión, que fue una unión profesional y personal, hizo que se pudiera derrotar a Francia. Y yo hoy, lo tengo que decir, si no hubiera sido por Francia, ETA todavía seguiría matando hoy. Entonces, la labor de Francia no fue buena al principio, pero durante muchos años, y hablo desde el año 86 hasta hoy en día, que si hoy en día todavía hay gente, guardias civiles y policías franceses trabajando a ETA en Francia, su labor, su ayuda ha hecho que hoy, desde el año 2009, ETA nos siga matando y hoy hayamos podido acabar con ETA. Francia le debemos mucho, se lo reconocemos y yo hoy se lo quería agradecer porque hay una nutrida representación que ha venido desde Francia. Termino diciendo, porque en el libro nos centramos en la Guardia Civil.
A ETA le ha derrotado el Estado de Derecho. Y aquí, por ejemplo, hay una nutrida representación de policías, de CNI, de periodistas, de diplomáticos, de toda la sociedad ha contribuido a ganar a ETA, toda. Nosotros hemos puesto un poquito más. Insisto, yo creo que fue por puro instinto de supervivencia y porque quizás nos supimos adaptar mejor a la evolución de ETA con un fin, que era acabar con ETA en toda su amplitud. Eso nos obligó a operaciones largas, operaciones complicadas, operaciones difíciles, pero nuestra meta no era detener a un comando, nuestra meta era a ver si puedo detener a un comando y con esa investigación pego el salto a Francia. El trabajo era mucho más complicado, pero al final yo creo que el tiempo nos dio la razón y por eso yo reivindico el trabajo que ha sido el mío. O sea que igual el libro puede pegar un poquito, pero yo creo que, como dicen, el libro es un libro de parte, es un libro totalmente objetivo, pasa el filtro del algodón. Yo creo que en el País Vasco, que lo van a mirar con lupa, lo criticarán, pero criticarán por medio del desprecio, pero no habrá un sitio donde podrán decir aquí te has equivocado, porque, insisto, el libro está mirado con lupa, precisamente porque nos jugamos mucho la credibilidad de que se pueda ver que hemos hecho trampa en alguna historia que contamos. No hacemos trampa, hay alguna cosa que no la contamos, evidentemente, hay fuentes de información que siguen vivas, siguen activas, no sería yo tan tonto de desvelarlo, pero son la mínima parte y el 99% de lo que ahí se cuenta es verdad. Y yo creo que es un libro que merece la pena porque es una página de la historia de España, triste, porque fue triste, porque ha habido 800 muertos, con nombres y apellidos, que ha acabado bien. No podemos evitar que en el mundo haya cosas que no nos gusten, lo vemos todos los días, lo importante es el final. Esto acabó bien, desde el año 2009 ETA no mata, ETA ya no existe, por mucho que ahora quieran sacar algún rédito, ni siquiera les escuchamos, ya sacan comunicados y nadie los lee, o sea, no existe, hemos acabado con ellos. Y yo creo que era importante que esto se contara, está contado, de principio hasta el final, está explicado y cualquiera podrá entender una página de la historia de España que acabó bien. Muchísimas gracias. Tomará la palabra ahora Alfredo Pérez Rubalcaba, como saben fue ministro del Interior y de otras materias, presidencia, educación antes y vicepresidente del Gobierno y un hombre clave desde la política en ese final de ETA, aunque él nos ha advertido siempre que esto fue una suma de muchos y un trabajo de todos. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Empiezo por los agradecimientos, trataré de hacerlo rápidamente. Primero a los autores del libro que me han permitido estar aquí con todos ustedes. Para, en segundo lugar, hacer un agradecimiento que he hecho muchas veces en público, pero que ahora es un momento para reiterarlo. Es a la Guardia Civil, por su esfuerzo, por su trabajo, por su lealtad, por su sacrificio, sin el cual, hay que decirlo, desde el primer momento no habríamos llegado a terminar con ETA. Lo cuenta el libro y yo lo puedo ratificar. Este agradecimiento tiene algo de personal. Yo he estado casi 6 años, bueno, más de 5, en el Ministerio del Interior. Con la Guardia Civil he tenido una relación muy directa. Les debo muchas cosas, esencialmente 2. Magisterio, porque me han enseñado muchas cosas, y compañía, que créanme, en el Ministerio del Interior hace falta muchísimas veces, porque se pasa bastante mal. Y por eso tengo muchos amigos. De hecho, los veo aquí, bueno, veo mal, ¿no? No voy a nombrar a todos porque la amistad es transitiva, seguro que ellos saben a quién me refiero, pero sí quiero hacer referencia a algunas personas, a 2 que no están. A Diego Pérez de los Cobos, que no está, que estuvo aguantándome la neura 5 años y medio en mi gabinete.
desde luego a quien no está y no podrá estar ya nunca, que es a un general, a Gonzalo González Martínez, que murió poco tiempo después de yo salir de Interior y que está aquí, ¿verdad, Manolo? Está aquí, muchas páginas del libro y al que hoy echo de menos. Y en tercer lugar quiero referirme a tres generales que veo aquí, que estuvieron conmigo, el general Varela, el general Cardiel, el general Martín Alonso. Para mí son Pepe, Cándido y Pablo, con los cuales compartí muchísimas horas y a los que les estoy muy agradecido. No está el ministro Zoido, eso me permite hablar el doble. No está, y bien que lo siente él, y me lo ha dicho cuando he hablado con él por teléfono, y bien que lo siento yo, sobre todo por lo que no está. Bien que lo siento, pero en fin, estoy seguro de que estaría completamente de acuerdo, sin que sirva de precedente, con lo que voy a decir hoy aquí. Vamos con el libro. Los buenos libros tienen buenos prólogos y buenos epílogos, y este lo tiene. En el prólogo se cuenta lo que uno pretende y en el epílogo las conclusiones. Y créanme, está todo ahí. Luego el resto se lee efectivamente apasionadamente. Pero el prólogo nos cuenta que es una historia de parte, como decía Manolo, es verdad. Es la historia de cómo la Guardia Civil y sus familias han vivido la lucha contra ETA. Eso no significa que sea una historia deshonesta, al contrario, es honesta. Lo es porque, como dicen ellos, si uno puede comprobar, no deja de mencionar los errores, no los exagera, pero tampoco exagera los éxitos, y los hay muchos. Es una historia equilibrada, pero es una historia de parte, naturalmente, con la que yo debo decir que hay cosas en las que estoy más de acuerdo que otras, hay valoraciones que comparto, otras que no, hay cosas que echo de menos, pero la culpa es mía por no habérsela contado. No lo voy a hacer, Ramón, lo siento, ya te he dicho varias veces, lo que puedo contar no le interesa a nadie y lo que le interesa a la gente no lo puedo contar, así que no voy a hacer, no insistas porque no voy a escribir nada que tenga que ver con mis memorias. Es una historia de parte, pero es una historia extraordinariamente bien documentada, exhaustiva, es exhaustiva, bien documentada, todo lo que se cuenta es la verdad. Es verdad que no se cuenta todo, lo ha dicho el coronel Corbí, es verdad que hay cosas que no se pueden contar y de hecho se adivina que hay veces que se esconden las fuentes, pero en fin, hay muchísimas cosas que es la primera vez que uno ve escritas en el libro y desde luego a mí me han supuesto algunas de ellas informaciones relevantes de las que carecía. Es un magnífico manual de lucha contra el terrorismo. Es un libro que debería ser de obligado cumplimiento, de obligado estudio en las universidades, en los centros en los que se habla de la seguridad. Porque es verdad que está todo ahí. Se ha dicho, de distintas maneras se ha dicho, el valor de la inteligencia, de la información, cómo se puede estrujar y estrujar y estrujar. Hay operaciones increíbles, como a partir de un papel que se coge a un abogado, hay un emparanza. En el 2009 debe ser, se llega al 2007, a continuación al 2002, del 2002 se vuelve al 2011 y acaba cayendo la reserva estratégica de ETA, el mayor acopio de material explosivo que tenía ETA justamente para cubrir sus necesidades desde dentro. Era una cosa inteligente y cómo se explotan dos siglas, RK, y se explotan el valor de la información, fundamental. Cómo la Guardia Civil, lo dice en varios momentos, aprendió a trabajar la información, la inteligencia, a exprimirla, a explotarla, a relacionarla. Hay algunas operaciones que son sencillamente magistrales desde el punto de vista del manejo de la inteligencia. Segundo, el control de lo que yo llamaría la ansiedad, que es muy importante. Yo recuerdo cuántas veces, yo la controlaba mal. No sé quién fue el primero que fue, creo que fue Pablo el primero que me dijo, hemos visto a Cherokee. Y yo me tuve que morder la lengua para decirle, ¿por qué no lo habéis detenido? O hemos seguido a un coche y se nos ha escapado. Y yo, ¿por qué se os ha escapado? Y dice, no te preocupes que le volvemos a pillar, y le volvían a pillar. El control de la ansiedad, es decir, cómo hay que medirlo. Varias de las grandes operaciones contra ETA que están aquí relatadas de la Guardia Civil obedecen a este principio, a que supo esperar para hacer la operación más importante y llegar cuanto más arriba mejor. En tercer lugar, me parece fundamental hablar de la tecnología. Es verdad, la tecnología es clave. De eso habláis poco aquí. Se infiere que es verdad que la Guardia Civil se dotó de una tecnología magnífica, ¿no? Se infiere. Había una premisa que ni método ni procedimiento. Ya sé que sí, ya la conozco, pero es verdad que se infiere. Vamos a ver, ETA fue a la red y la red se encontró con que la Guardia Civil había llegado ya. Y es casi imposible describir el final de ETA
si no se habla de la tecnología y del manejo fantástico que la Guardia Civil llevó a hacer de la tecnología. Es verdad que colaboración del CNI, de la policía francesa, todo esto es cierto, ¿no? Y en cuarto, la cooperación, ya se ha referido Manolo. Es verdad que Francia, la primera operación de RG y Guardia Civil aparece en la página 353 de un libro que tiene 460. La primera, es verdad que hubo otras antes, pero la primera vez que los autores se deciden a mencionar una operación conjunta es en la página 353, lo que da cuenta de la historia que decía Manolo, de lo que ha sido Francia. Y es verdad que sin Francia no hubiéramos acabado con ETA. No es menos cierto que costó mucho. A mí me hace muchísima gracia cada vez que salen, yo salía igual, los ministros del Interior, hay que cooperar, y oiga, mire usted, a cooperar se aprende cooperando. Y para cooperar bien hay que trabajar muchas horas, porque la cooperación policial es esencialmente confianza, es confianza, y no es sencillo, no basta un dictat político ni un decreto en el Boletín Oficial del Estado, no, tiene que ver con una cosa mucho más sutil, que además se quiebra con facilidad, como sabemos, se quiebra con gran facilidad y se recupera. Sin Francia no hubiéramos hecho nada, y esto aparece, no hubiéramos hecho nada, nos hubiera costado mucho más. Es cierto, esto aparece recogido aquí. Inteligencia, tecnología, cooperación y saber esperar. Son las 4 cosas que definen el final de la lucha contra ETA, que creo que se pueden aplicar perfectamente al crimen organizado, al yihadismo. Hay aquí un manual para buenos investigadores en materia policial. 2 cositas más. El libro describe cómo es la Guardia Civil, cómo son. No lo dice, pero en cada página aparece. Leales, solidarios, buenos compañeros, ¿no? Hay un dato que es evidente, ¿no? El primer guardia muerto es el guardia Pardines, y la última operación relevante de la Guardia Civil contra la policía, donde se detiene al aparato político, a David Pla y a Irache Solzábal, se llama Operación Pardines. Se dan cuenta, hay que tener mucha sensibilidad, hay que tener la historia del cuerpo muy presente. Totalmente. Es un gesto. Les voy a contar una cosa de las pocas que cuento, esta me la van a permitir. Hay una operación que se describe en Bermillo de Sayago, Zamora. Es una operación, la recordarán ustedes, es un camión, una furgoneta que pasa por un pueblo de Zamora, le dan el alto, al final había detonadores, se escapa, no se dan cuenta, se escapa con el coche de la Guardia Civil, no se da cuenta que el coche de la Guardia Civil tiene un GPS y, claro, naturalmente le siguen y los detienen. Ahí cae una base logística que habían puesto en Portugal, de la cual hubiera salido un camión bomba para liquidar las Torres Quío, y un regalito al ministro del Interior, que era diputado de Cádiz, que era el cuartel aquel. Bueno, no voy a esto, la operación es fundamental. Es verdad que es una operación que tiene una dosis de suerte, todo el mundo pensó que es confidentes, aquí no, aquí había... Y yo tuve una discusión con, creo que estaban Cándido y Pablo en mi despacho, porque es cierto que en la operación el etarra, hay un guardia dentro de la camioneta, ve que hay material electrónico, llama al compañero y oye, ven para acá, mira lo que hay, entonces el etarra le empuja dentro y se va con el coche de la Guardia Civil, y eso parecía que daba un poco de apuro, y entonces estábamos discutiendo, y yo ya en un momento le dije, mira Cándido, mira Pablo, yo no sé si el manual del Guardia Civil obliga a que los dos se miren y que el etarra tal, no lo sé, pero te voy a decir una cosa, no hay cuerpo de policía en el mundo que un sábado, porque era sábado, a las 10 de la noche, debía ser el 10 de enero, con un frío de narices, estén en una carretera secundaria de mala muerte y paren un coche. No lo hay, es imposible. Esta es la Guardia Civil, es imposible. Y peleé con ellos y al final condecoramos a los guardias, ¿eh? Me salí con la mía. Esta es la Guardia Civil, se dan cuenta, describe como nada un cuerpo odiado por ETA, salvo por Kubati, que dijo aquello de soy Gudari porque nació en Euskadi, pero si hubiera nacido en Badajoz sería Guardia Civil. Esto lo contáis aquí y es completamente cierto. Termino ya con 2 reflexiones finales. Las víctimas. Es verdad, el libro es un intento, yo creo que muy logrado, de hacer justicia a las víctimas, porque aparecen todas. Hay relatos, lo decía Lorenzo antes, sobrecogedores. ¿Sabes lo peor? Estos relatos de los 70 y los 80, estos son terribles. Estos pueblos en fiestas, que al día siguiente de haber enterrado, que no los enterraban allí, los llevaban de manera clandestina a enterrar fuera, reanudaban las fiestas como si no hubiera pasado nada. Esto es terrible. O sea, que es verdad que hay relatos de víctimas que te hacen llorar, pero hay otros que te indignan, porque es cierto que esos años son terribles, ¿no? Y lo cuentan, ¿no? Esto es tremendo.
Pero es cierto que el sentido del libro, lo decía creo que Manolo también, es muy claro, ¿no? O Gonzalo, no sé quién ha sido, es decirles a las víctimas, no podemos hacer nada por recuperar a vuestros seres queridos, ¿no? Podemos hacer una cosa, ¿no? Y es demostraros con el libro que no han muerto en balde. Y esto me parece que se consigue y que es muy meritorio. Este cuidado exquisito por las víctimas y sus familias, repito, sigue todo el libro, le convierte en una lectura a veces muy difícil, pero creo que es muy justa y muy necesaria. Termino ya con el epílogo. En el epílogo cuentan lo que aquí se ha contado, esto del relato. A mí es una palabra que me pone enfermo, ¿no? El relato es una palabra moderna, relato, no sé. Pero bueno, vale, vamos al relato. El libro trata de hacer un relato de lo que ha pasado. Y es verdad que ha habido vencedores y vencidos, es cierto. Y que no ha habido un conflicto, no, ha habido una banda terrorista que ha matado para imponer sus criterios políticos y no lo ha conseguido. En definitiva, el libro es exactamente la historia de la derrota de ETA. Esto es lo que es el libro. Una historia documentada, exhaustivamente, de la derrota de ETA. Y esto es importantísimo, lo decía Manolo Campo Vidal antes, es importantísimo, porque es cierto que hay quien quiere subvertir esa historia y convertirla en otra cosa. Y creo que a los españoles, y desde luego a las víctimas, les debemos el que haya gente que defienda la verdadera historia. Y que quede bien claro que no es verdad lo que tratan de contar, que aquí no hay nadie arrepentido, aquí hay gente derrotada, aquí hay gente que lo dejó porque no podía hacer otra cosa, porque estaban derrotados, y hay gente que los abandonó porque se iban a la cárcel con ellos. Esta es la verdadera historia, la historia de una derrota policial de ETA. Y creo que esto se lo debemos a los españoles y a las víctimas, y me parece que el libro está en eso muy bien dirigido y, como decía Manolo, tiene un valor documental impagable. Termino ya reiterando mi agradecimiento por la invitación que me han hecho a estar aquí y mi agradecimiento a la Guardia Civil, que ahora haga extensivo a todo el mundo. Lo he dicho muchas veces, es la historia de un éxito de la democracia, muy duro, de todos, de la Guardia Civil, de la policía francesa, de la policía vasca, de la policía catalana, de los servicios de inteligencia, que aquí están muchas veces apuntados, y es verdad, los nuestros, los franceses, de los ciudadanos, de los grupos políticos, de todo el mundo. Es la historia de la victoria de la democracia, de la derrota de ETA, y es algo muy de agradecer que lo hayáis hecho. Muchísimas gracias por escucharme. Tenemos unos minutos ahora para algún diálogo. Yo tengo alguna pregunta que me ha llegado, muy pocas, que yo interpreto la falta de preguntas, puede enviármelas todavía, como un asentimiento general a lo que aquí estamos planteando, porque hay poco que decir y muchas preguntas que están contenidas en el libro, y el editor diría que lo mejor es que lo lean, porque tendrán ahí muchas, ¿no? Blanca nos dice, ¿no es hoy Bildu la coletilla de ETA? ¿No mata? Sí, pero están puestos políticos y con ganas de hacer mal a España. ¿Quién de ustedes quiere hacer un comentario? ¿Qué más sabes? Me lanzo yo. A ver, evidentemente, ETA cuando empieza son solo terroristas. Cuando llega la democracia en el año 78, comprenden que no pueden derrotar al Estado solos y crean una amalgama de organizaciones donde ya aparece Batasuna, que ya hasta el final de sus días le acompañan. Son organizaciones, al principio legales, luego legales, finalmente ilegalizadas, que siempre iban de la mano de ETA. De la mano digo, de la mano, pero mandaba el hermano mayor, que era ETA. Y eso fue así hasta que en un momento determinado esas organizaciones comprendieron, primero, que el hermano mayor que le llevaba de la mano cada vez tenía menos fuerza, que estaban abocados a la derrota y, por puro oportunismo, dijeron que ese tren ya no les convenía. Y se bajaron del tren. Pero se bajaron del tren no porque quisieran bajarse del tren, sino porque el compañero de viaje que llevaban era un desastre e iban a acabar con ellos. ¿Y entonces qué hicieron? Entraron en la política. Al final,
persiguen lo mismo que ETA, que es buscar la independencia del País Vasco, romper España, si queremos llamarlo así. La diferencia es que cuando ETA mataba, lo hacían dentro del paraguas de ETA y bajo las directrices de ETA, y cuando ETA dejó de existir, lo hacían desde las instituciones. Al final, lo que siempre le pedimos a Batasuna, en la época que ETA mataba, es sepárate de estos, persigue lo que quieras, pero dentro del juego democrático. Y yo creo que el escenario que dice Blanca ahora mismo es ese. Quieren la independencia del País Vasco, pero lo quieren formando parte del juego democrático. No es muy distinto eso que hacen, o que dice Blanca, que lo que vemos en el Parlamento español, en el Parlamento catalán, para qué mencionar, o sea, es perseguir unas ideas dentro del juego democrático. Que alguien quiera ser independiente, pues bueno, pues si tiene la fuerza y lo consigue, pues cambiamos el Estado entre todos, cambiamos España entre todos. La diferencia es que antes lo hacían de la mano y bajo el paraguas de ETA, y cuando ETA dejó de existir, lo hacen dentro de las instituciones democráticas. Las instituciones que entre todos hemos aceptado. A mí me repatea que los que antes yo metía en la cárcel por ir de mano de ETA, ahora estén en un escaño. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Yo la democracia yo no la asumo, la comprendo, la entiendo, estoy absolutamente a favor y forma parte del juego democrático. Aunque hace unos años esos mismos estuvieran en el otro bando. Los tontos siguieron en el otro bando y acabaron en la cárcel, los más listos se bajaron a tiempo, se cambiaron la chaqueta y ahora pues tienen otra cara. Igual el ministro Rubalcaba lo dice de otra manera. No, lo has dicho muy bien. Lo has dicho muy bien. Voy a insistir brevemente. Primero, como Manolo Corbillo, yo entiendo perfectamente que haya mucha gente que lo lleve muy mal. Yo entiendo perfectamente. Yo hay caras que prefiero no ver, que las llevo muy mal. Pero es verdad que las reglas del juego democrático son las que son, y le dijimos a Batasuna lo que le dijimos: tenéis que elegir entre votos y bombas. Si elegís bombas, iréis a la cárcel. Si elegís voto, si os votan, iréis a las instituciones. Y al final son las reglas de la democracia las que han ganado. Cuando decimos la democracia ha ganado con sus reglas. Y por tanto tú puedes ser independentista y defenderlo. Eso sí, no puedes amenazar, matar, extorsionar o perseguir a nadie que no piense como tú. Por tanto, hemos ganado con nuestras reglas. Y es verdad que eso tiene algunos problemas que yo entiendo perfectamente, pero son las reglas. Segundo, también lo ha dicho Manolo, yo no he visto nunca, lo he dicho al final de mi intervención, ninguna autocrítica, no. Yo recuerdo una frase de Chema Matanzas en la cárcel, ¿no? Una frase que dijo un día: estos, refiriéndose a ETA, estos no saben ni poner un coche bomba, que cierren la persiana. Esto era. Es verdad que Batasuna tiene que romper con ETA, entre comillas, porque sencillamente se los llevaba a la cárcel, porque ETA había dejado de ser funcional para Batasuna porque estaba derrotada. Pero también es cierto que cabe imaginar si eso hubiera podido pasar con Cherokee y ATA fuera. Probablemente no. Esta es la gran paradoja de la democracia, ¿no? Pero es cierto que ETA es derrotada y Batasuna tiene dos opciones: o lo dejamos o nos vamos con ellos a la cárcel. Por tanto, esta es la derrota policial, que es lo que yo trataba de explicar. Ha sido sí o sí la policía. No es que Batasuna una mañana se ha levantado y ha dicho: hemos sido muy malos apoyando a ETA. No es verdad. Es que o lo hacemos o sencillamente nos vamos a la cárcel. Esta es la historia de la derrota. Por eso es verdad que no se puede dejar que nadie escriba las cosas de otra manera. No han sido de otra manera. Si la Guardia Civil no hubiera detenido a Cherokee y a ATA, probablemente la historia no se hubiera cerrado como se cerró. Pero es que no tenía más remedio que hacerlo. Termino ya. Son las reglas del juego. Y lo mejor que puede hacer la democracia es defenderlas. Y sabemos que hay cosas que no nos gustan, pero son las reglas del juego. Y con esas reglas hemos ganado. Para que esas reglas se impongan, hemos ganado. Y para defender esas reglas, a veces uno tiene que hacer esfuerzos como apagar la televisión de vez en cuando. Si alguien quiere hacer alguna pregunta con micrófono, pero con la brevedad oportuna, si le pueden pasar un micrófono a este señor, yo le ruego la máxima brevedad. Aquí en la cuarta fila, por favor. En la cuarta fila, por favor, un micrófono.
Tenemos muy poco tiempo, algunos minutos y alguna pregunta. Quiero formularle también. Adelante. Me he preguntado algunas veces dónde está el amigo Josu Ternera. Nosotros también. Yo lo digo a los cuatro que están ahí, yo no tengo ni idea de estas cosas. A lo mejor lo saben y no lo quieren decir. No, O no es oportuno decirlo. No. Josu Ternera no es nadie. Josu Ternera es un nombre, sí, es un nombre, no es nadie. Andará por los 60 y muchos años, tiene cuentas pendientes con la justicia, que algún día pagará. Hay mucha gente que tiene cuentas pendientes con la justicia y algún día las pagará. Josu Ternera hace muchos años, en el 2006, participó en las negociaciones porque pareció blando al que entonces mandaba, lo echaron. Desde el 2006 está vagando por donde puede, se tuvo algún rastro de él, se le fue a detener por razones que yo no sé, porque no fue una investigación de la Guardia Civil, no se le detuvo y bueno, yo creo que mi impresión es que estará en cualquier lugar de Europa esperando que pase el tiempo, que en su caso es muy largo, porque yo creo que la condena que tiene es muy larga y algún día tendremos razón, algún día aparecerá, algún día se le detendrá, pero la cuestión, y por qué lo pregunto y por qué mucha gente lo piensa, es porque a veces hacemos mitos. El otro día en Cataluña el mito de las urnas, hoy el mito de Josu Ternera, pero eso no es nada, es un individuo que no tiene mayor relevancia en el conjunto de lo que es ETA. Sí es verdad que es alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia y yo le garantizo que tanto policía como CNI como Guardia Civil, en cuanto puedan, lo detienen, lo localizan, sea donde sea, vendrá a cumplir condena a España porque tiene pendiente el atentado contra el cuartel de Zaragoza, que aquí creo que hay un exponente doloroso de la responsabilidad que tiene pendiente. Se busca, pero es muy difícil. Yo creo que estará por ahí malviviendo, vagando, y poco le puedo decir. Lo que sí le puedo decir, y se lo puedo garantizar, que no tiene ningún tipo de protección, de bula, de privilegio, ni de nada. Eso sí se lo puedo garantizar. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tenía ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer una pregunta a los tres, a quien crea conveniente, con relación a la comunicación. Porque todo lo que dibujáis en el libro, ¿de dónde venía la Guardia Civil? A la Guardia Civil tecnológica, que como ha dicho el señor exvicepresidente, en un momento determinado, cuando ETA va a la red, ya le están esperando allí porque ya está la Guardia Civil. Todo ese salto también ha pasado en la comunicación. Y yo recuerdo la dificultad que teníamos para decir en televisión o escribir la organización terrorista ETA, porque se te echaba un montón de compañeros encima, No, la organización armada, lo sabes tú bien, Gonzalo, y no la organización, no, es que es terrorista. No, bueno, pero vamos a ver, es armada, etc. A mí me gustaría algún comentario sobre esa lenta evolución que hemos tenido los medios de comunicación y la importancia que ha tenido en algunas frases. Cuando decía Alfredo Pérez Rubalcaba, o votos o bombas, que eso queda absolutamente rotundo ahí, yo quiero recordar una frase que a mí me impactó, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando dijo: el joven que pide su ingreso en ETA, en ese mismo momento está pidiendo su ingreso en prisión. El diario Gara, que no le dedicaba precisamente elogios, no le dedicaba elogios, a partir de ese momento, al día siguiente, fue absolutamente feroz, porque una frase fue como un cuchillo que hizo un daño tremendo, porque incluso había familias en el País Vasco que no es que celebraran que el niño estuviera en ETA, pero en fin, lo llevaban con un cierto orgullo porque el chico está haciendo. En el momento en que saltas todo eso y dices, sí, el niño parece que entra en ETA, pero lo vas a ir a ver a Herrera de la Mancha, y eso lo resume esta frase de Alfredo Pérez Rubalcaba. El joven que pide su ingreso en ETA en ese momento está pidiendo su ingreso en prisión. Fue absolutamente como un cuchillo en esa sensibilidad que había allí. Vamos a ver, el terrorismo es esencialmente matar para imponer una idea,
pero es una acción básicamente de comunicación. Es decir, el terrorismo, como su nombre indica, intenta imponer terror, intenta que las sociedades se amedrenten, quebrarlas, fracturarlas, el islamismo radical, el yihadismo. Para ser exactos, es clarísimo lo que pretende, ¿no? El de ETA también. En el libro se cuenta, el libro lo llama empate técnico. Yo lo llamo empate infinito, ¿no? Es la teoría según la cual ETA y el Estado no podían acabar nunca la partida. Ni el Estado iba a ganar a ETA, ni ETA iba a ganar al Estado. Y según esta teoría, al final lo único que había era que negociar y ceder. Esta era la teoría del empate infinito. Había que romperla, una teoría de comunicación, que ellos... ¿se acuerdan ustedes del mito de la imbatibilidad de ETA, que probablemente nace del atentado de Carrero? Bueno, todo esto estaba ahí. Y es verdad que en el resto de España se veía de una forma, pero en Euskadi se veía como se veía. Y al final, el final de ETA, desde el punto de vista sociológico, era una batalla política en Euskadi. Esencialmente había que conseguir que Euskadi rechazara la violencia frontalmente para que acabaran de tener ese tejido. Esta es la batalla política y esa es una batalla de comunicación. Por eso había que romper la imagen del empate infinito y para romperla lo que había que hacer era exactamente ensalzar la vulnerabilidad de ETA. No es verdad que haya empate infinito, no es verdad, sois ganables, es más, os vamos ganando, es más, os vamos a ganar. Por eso esas eran mis frases, yo las hablaba con los que están aquí, o sea, que las medíamos, ¿no? Tengo otra, la de la caída del número 1, cuando dije, no sabemos, la del oeste, no sabemos, detuvimos al número 1, creo que fue detrás de Cherokee. ¿Quién? De Ancha, ¿no? No, ¿quién? Detrás de Cherokee, No, Ata fue el último. Anchol Iriondo. Anchol Iriondo. Me parece que fue la tarde de Anchol Iriondo, que yo dije eso de, no sabemos quién sustituirá a Anchol Iriondo, pero sí sabemos que en pocas semanas estará en la cárcel. Bueno, todas las frases iban dirigidas a que acabar el mito del empate infinito. Por tanto, decirle a la sociedad vasca, esencialmente, esto está ganado, vamos a ganarlo. Y por tanto, lo que hay que hacer es, unos abandonar a ETA, otros abandonar la esperanza de una negociación. Esta era la historia, ¿no? Y esto es verdad que fue calando, nos costó mucho tiempo. Porque es cierto que la impresión de que no eran derrotables era una impresión terrible para el Estado porque te llevaba necesariamente a esto, el empate infinito. Lo llaman empate técnico y aquí lo describe muy bien el libro. 2 veces me parece que habla del empate técnico y lo cuenta así. Por tanto, la batalla del terrorismo es también una batalla de comunicación, claro, como la del yihadismo es una batalla de comunicación, naturalmente, entre otras cosas, para evitar que nos quiebren, que nos fracturen, que crezca la islamofobia de la mano de los atentados. Para evitar que las sociedades se fracturen hace falta los pactos políticos, los acuerdos políticos y la tarea pedagógica. La política de comunicación es fundamental. No digo nada con el terrorismo yihadista que está en la red, que es una política de comunicación. Es que lo escriben ellos, la mitad del yihadismo es la red. Está ahí. Es ahí donde hay que ganarles. Repito, es ahí donde se gana en buena medida la batalla de ETA y en la comunicación. Por tanto, sí, tienes toda la razón. El lenguaje, es que nos comieron el lenguaje. Nos lo comieron, era el suyo, ¿no? De hecho, había cosas, hablábamos de zulos, pero ¿por qué zulos? Son agujeros, ¿no? Lo ven, ¿no? Es que había muchas cosas del lenguaje que ellos trataban de aparecer como una banda militar y nosotros teníamos que llamarles terroristas. Por tanto, sí, medimos mucho el lenguaje. Lo cuidamos muchísimo y lo trabajábamos y mis frases estaban medidas y yo me esforzaba por efectivamente hacer pedagogía cada vez que había una detención y la pedagogía es vamos a ganar. Aparte de que eso sembraba en sus filas y en las cárceles, nosotros lo medíamos, luego veíamos lo que pasaba y efectivamente Gara me daba unas bofetadas terribles y en las cárceles me llamaban mono calvo, cosa que me parecía una cosa irritante, ¿no? Meterse con mi alopecia me parecía una cosa que debo decir que es de lo que más me molestaba, ¿no? Pero sí, claro, había una batalla de comunicación naturalmente muy medida, muy pensada, muy coordinada, sí, la había, sí. La última pregunta, muy breve, por favor. Sí, adelante. Nosotros a la hora de escribir lo que hemos intentado es nombrar a las cosas por su nombre, utilizar el nombre de las cosas, ¿no? Creo que muchas veces la batalla es impedirte que nombres las cosas para que no existan. Aquí las hemos nombrado en cada momento y hemos intentado no sobreactuar, es decir, aquí no hay un lenguaje beligerante contra los activistas de ETA, pero también no entrar en todo ese circuito de eufemismos, ¿no? Es decir, el que lea el libro verá que se nombra indistintamente a ETA como organización armada y como organización terrorista. Es armada y eso lo distingue del brazo político, pues los brazos políticos no iban armados, pero es terrorista porque eso la distingue de otras organizaciones armadas. No sé, Prosegur es una organización armada, tiene guardias jurados que llevan pistola, ¿no? Pero naturalmente eso no agota el significado, ¿no? Es decir, nombrar las cosas es un poco también la reacción que hay en el libro, en la construcción de la narración de la historia, para que no ganen la batalla de evitar los nombres de las cosas, que es otra batalla que ellos intentan dar. Perfectamente de acuerdo.
En relación a lo que se ha comentado antes, de que mucha gente que se pregunta y se escandaliza de que Bildu esté en las instituciones, ¿cómo es posible que durante tantos años haya habido tanta gente que haya votado a los partidarios del crimen como arma política? Y ahora ya que no, afortunadamente ya no hay terrorismo, pero sigue habiendo mucha gente que apoya a los antiguos compañeros de los terroristas. Y ¿qué se puede hacer en la educación para que las nuevas generaciones nos sigan apoyando a este tipo de personas? Y también en Cataluña, para que las nuevas generaciones no apoyen a aquellos nacionalistas que, como buena definición de nacionalismo, que decía Charles de Gaulle, se basa en el odio al otro, mientras el patriotismo se basa en el amor a la propia gente. ¿Qué se puede hacer para que no se siga sembrando esa semilla que hace ver en el que es distinto a ti el enemigo? Un par de minutos para contestar quien quiera, por favor. Vamos a ver, primero, sobre la educación todo el mundo habla y como todos hemos sido alumnos y tenemos hijos, pues todos creemos que sabemos de educación, ¿no? Y se simplifican muchísimo los mensajes, ¿no? En Euskadi en este momento el independentismo está más bajo que nunca, debe andar en un porcentaje de aprobación por debajo del 30%. Y sin embargo sigue habiendo icastolas y la educación sigue transferida y durante mucho tiempo, ¿se acuerdan? Decíamos, la ETA está alimentada porque hay icastolas. Ha acabado ETA y está en un 30%. En Cataluña es verdad que ahora está arriba, pero en el año 2008 el Partido Socialista sacó 25 escaños, fue la primera fuerza mayoritaria con mucho, y si uno examina los resultados de los independentistas y de los nacionalistas desde la primera elección del 78, verá que son constantes. Por tanto, yo creo que es más complejo que eso. Ahora, vuelvo al final del libro, ¿no? En este momento sí que es importante este tipo de libros. A mí, que el País Vasco y el resto de España olvide lo que pasó me parece normal. Es tan horrible que la gente quiere olvidar, no hablar de ello. Y me parece normal. Y yo sé que ahora, bueno, aquí estamos muchos, pero es verdad que cuesta que te cojan una declaración sobre lo que fue el terrorismo porque la gente quiere pasar página porque lo ha pasado muy mal, porque fue una historia terrible y la gente, las malas historias las quiere olvidar, dejar de hablar, pero no olvidar, ¿eh? Este es el problema, no olvidar. Porque es verdad que en este libro hay una parte sociológica muy dura, ¿no? Es verdad que en el libro de Fernando se cuenta lo que se cuenta, ¿no? Y lo que pasaba. Y lo que pasaba en los pueblos, eso lo has vivido tú, lo he vivido yo. Yo recuerdo el entierro de Isaías en Mondragón, recuerdo aquel entierro del concejal socialista, recuerdo aquel entierro, fue terrorífico, ¿no? Yo recuerdo esta cosa de que pasa el entierro y se cierran las ventanas, eso lo he vivido yo. Ese miedo, ese terror, eso no se puede olvidar, sobre todo porque, como es bastante conocido, los pueblos que olvidan su historia tienen el riesgo de repetirla. Por tanto, nuestra obligación es, con nuestro relato, y explicar lo que pasó, y explicar que efectivamente hay determinadas ideologías cuya, digamos, exasperación te conduce a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer una tarea pedagógica, pero en este caso lo que tenemos que hacer es contar lo que pasó y explicarlo. La gente tiene derecho a olvidar, tiene derecho a que no se hable de ello y a que no se recuerden, pero no olvidar, no podemos olvidar, son 800 personas, nos costó muchísimo, son 50 años, no podemos olvidarlo, insisto, para evitar repetirlo, ¿no? Por eso a mí me duele cuando ves las encuestas de que en la Universidad Vasca preguntas por ETA y el 25% de los alumnos ya no saben qué es ETA. Yo no digo que estén todo el día recordando lo que es ETA, porque entiendo que es una parte dolorosa de su historia, por muchísimas razones. Algunas se recogen aquí de manera, por cierto, muy medida, ¿no? Y se dan explicaciones de por qué había ese apoyo, muy medida, muy inteligente. Yo creo que muy medida para no hacer daño a nadie, ¿no? Pero no deben olvidarlo, ¿eh? O mejor, pueden no hablar de ello, pero tienen que saber lo que pasó. Tienen que saberlo. Nuestra obligación es que lo sepan, insisto, para impedir que vuelva a pasar, ¿no? No sé, tú... Sí, no, yo, vamos, aparte de suscribir todo lo que dices, creo que la medida o la profilaxis fundamental, que entiendo que se puede hacer en cierta medida a través de la educación, pero la educación no es la panacea para todo, ni tampoco la que resuelve todos los problemas, es contrarrestar el principal argumento de este tipo de movimientos o la principal herramienta, que es la negación del otro, la negación del sentimiento, el sufrimiento, la existencia, la percepción, el derecho a estar en el mundo del otro.
para combatir esa negación del otro, lo que hay que hacer es construir la narración y el relato del otro. Es lo que hemos intentado. Yo no sé cuántos abertzales leerán este libro, pero me imagino que alguno lo leerá y alguno a lo mejor por primera vez se encuentra a los seres humanos. Pero que lo lean los otros, ¿sabes? Sí, no, pero digo, hablando del bando que puede practicar la negación de estas personas, ¿no? Que lo lean si los tú otros, haces el ¿sabes? relato y lo Que ofreces... lo lean los otros, ¿no? Que lo lean, ¿no? Que sepan lo que pasó, ¿no? Igual que el libro de Fernando, yo me alegro mucho lo que ha vendido, que vean lo que pasó, ¿no? Porque es así, ¿eh? Sucedió así, pero no con ningún ánimo vindicativo, ni siquiera vengativo, es para que no vuelva a pasar, para que no se vuelva a tolerar que la gente discrimine por sus ideas a otros, que los arrumben en los pueblos, que los persigan en las panaderías, que sus hijos sean motejados. Para esto hacen falta libros como este. Muy bien, vamos a concluir. Además, los autores firmarán libros ahí. Muchísimas gracias. Y venderán. Perdona, Porque editor, pero oiga, apasionante. cómprenlo, que de verdad créanme que es fantástico. No, yo no escribo, pero te ayudo a vender. No, si el editor ha intentado incluso negociar que escribiera Pérez Rubalcaba las memorias con todos estos testigos que hay aquí. Pero yo, para concluir, le quiero darle la palabra al coronel, por favor. La última frase. No, yo una frase, nada más, es agradecer a los compañeros que me han ayudado, que están aquí, a mis jefes que también me han permitido escribir, que eso en mi empresa, cuando empezamos este proyecto, bueno, pues no siempre es fácil porque no sabes hasta dónde va a llegar ni dónde va a acabar. Están hoy aquí todos y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias.